Vamos a estar estudiando entonces en el punto 8 de Quinta Revelación, la estancia del Maestro en el Monte Hermón. ¿Estamos? En la clase anterior, bueno, recuerden que yo estoy también subiendo las enseñanzas, ¿no? Algunas subo de las que grabo aquí, pero otras las subo cuando estoy así, pues quieto, ¿de acuerdo? De todas maneras, vea, ahí en el... ¿Usted me tiene agregado, hermana? En el Facebook, ¿sí? Allí, de pronto las enseñanzas de Juan el Bautista, vamos a dar de pronto unos comentarios, porque yo ya subí esas enseñanzas, ayer las subí, y están en 4 partes, desde que nace, su recorrido, su predicación, lo que hizo, y hasta que lo capturan. ¿Se acuerda que él denunció a Herodes? Y posteriormente la muerte de Juan el Bautista. Entonces ahí está en 4 enseñanzas, ya la subí. De pronto esa no la estudiamos acá porque ya la tengo ahí, ustedes la pueden ver, estudiar allí, ¿de acuerdo? En cuanto a Juan el Bautista, ahí lo que yo noto en estas enseñanzas de Quinta Revelación, que ya son más amplias y con más conocimiento acerca del tema, es que Juan el Bautista tuvo mucho, o sea, él estaba muy confundido, porque él veía cosas que como que sí se cumplían y otras como que estaban lejanas y como que no se iban a cumplir. Entonces él se hallaba en una situación donde dice allí que entre más predicaba, más confundido estaba. Entonces, de hecho, cuando yo estaba haciendo esa conferencia y estaba analizando estos puntos, me daba como risa. Porque eso a mí también me pasó, por lo menos cuando yo creía que toda la verdad estaba en la Biblia. Entonces ahora cuando yo voy acá, o la Torá, ¿no? Pero cuando yo voy a estudios más avanzados, porque dice que conoceré la verdad y la verdad te hará libre, entonces uno se acuerda de lo que uno también pasó y le da como risa. ¿Por qué? Porque a Juan le pasaba eso, entre más predicaba, más confundido andaba. Porque veía que como que las cosas no se cumplían, ¿no? Porque no tuvo unos buenos diálogos con el maestro. Pues él sí lo bautizó y todo, pero Juan esperaba que el maestro se sentara a hablar con él y que le dijera, bueno, yo soy el Mesías de Israel, yo soy el que he sido elegido para esto, entonces ahorita vamos a comenzar a armar un ejército, de pronto así, o vengo con mi ejército y vamos a ponerle fin a esto, a los romanos, porque pues Juan el Bautista y estos judíos, ellos odiaban prácticamente el pueblo que los subyugaba, ¿no? Pueblo romano ante todo. Entonces, él de pronto esperaba que el maestro le dijera, yo llegué con este poder de Dios y ahora pues vamos a armarnos y vamos a ir a romperle los dientes, vamos a ir a destruir a esa gente, porque yo soy el Mesías político, o el Mesías militar de Israel. De pronto él pensaba eso, y muchos pensaban eso, hasta la propia madre del maestro llegó a pensar en eso. Pero Juan el Bautista miraba que como que por los lados del maestro esto no tenía como avance, como que no era el que él de pronto esperaba. Sin embargo, él guardaba como esa esperanza, ¿no? De que este reino se iba a dar, o la manifestación del reino de Dios se iba a dar como en esos días, ¿de acuerdo? De hecho, él decía que en Roma, como habían estaban pues muchas mezclas de otras culturas, que ellos no estaban muy fuertes porque las mezclas no permitían que Roma fuera fuerte. Entonces que ahí era donde él pensaba que de pronto el maestro iba a llegar, y como ellos no estaban fuertes, porque esas mezclas no los hacen fuertes, entonces que él iba a llegar y iba a ser fácil destruirlos. Algo así pensaba, ¿de acuerdo? Otra cosa que él de pronto sí miraba que no se le iba a dar es que pues en la cuestión de el rey, ¿cómo se llama? El Mesías, ¿no? El Mesías. Muchos llegaban a decir que por qué Israel, siendo el pueblo de Dios, tenía una vacante en el trono de David. Que por qué esa vacante que había en el trono de David, por qué no había alguien que lo llenara. Entonces ellos, en cierta forma, como que ellos decían, es que este va a ser el que va a sentarse en el trono de David. Pero por Quinta Revelación sabemos que el maestro no es ni Mesías de Israel,
del pueblo judío ni del mundo entero y mucho, o sea, el maestro en realidad no es Mesías de este pueblo. Entonces, el maestro en realidad es el soberano del universo total. Entonces, había mucha confusión en ellos, en los judíos, y aunque Juan el Bautista de una u otra manera apreciaba lo que el maestro estaba haciendo, pero por otro lado se confundía. Y así sucedió hasta que finalmente el maestro ya se volvió a encontrar con él, pero fue en el bautismo, cuando ya lo bautizó, allá allá pues en Jordán. Y cuando ya el maestro ya cumplió, ya se hizo todo lo del bautismo, el maestro volvió y se separó de Juan. Y Juan ya viajó hacia el sur y el maestro viajó hacia otro lado, porque ya el maestro prácticamente entraba a la preparatoria para empezar su ministerio público. Hemos hablado del ministerio personal del Señor. Todas estas enseñanzas hacia atrás han sido del ministerio personal del Señor. Ahorita se pone también interesante. Todo es interesante en el Señor. Pero ahorita se pone mucho más. ¿Por qué? Porque ahora vamos a conocer temas del ministerio público que no narra la Biblia. La Biblia solo tiene algunos acercamientos, pero aquí vamos a conocer más profundidades de real cómo ocurrieron las cosas. ¿De acuerdo? Entonces Juan el Bautista se va hacia el sur y por allá es donde tiene este pasón pues con Herodes Antipas, y allá es donde lo mandan a apresar. Entonces otra cosa que confunde a Juan es que mientras está allá en la cárcel, preso por Herodes Antipas, porque pues obviamente le estaba formando como una... se le estaba pues que levantando y Herodes Antipas no quería esa rebelión. Él temía que Juan levantara un grupo y se levantara contra el reino de él. Entonces lo mandaron a encarcelar, y más que le había llamado la atención porque andaba con la mujer que no era él, sino del hermano. Entonces resulta que fue encarcelado Juan el Bautista y allí quedó, y dice que iba languideciendo, y vinieron los discípulos de Juan el Bautista a visitarlo, y Juan el Bautista siempre se preguntaba, o sea, ellos le hacían como entender, mire que usted como que apoyó el ministerio de él porque usted ayudó como para hacer la proclamación del que venía detrás de usted, que era el Señor. Pero él no se ha preocupado por venir a ayudarlo a sacar de la cárcel. Entonces, bueno, alguien podía preguntar, pero ¿por qué el Señor no hizo algo para ayudar a Juan a salir de la cárcel? ¿Por qué el maestro no lo hizo? ¿Qué creen ustedes? Si Juan el Bautista, de una u otra manera, ayudó en la proclamación del ministerio del maestro en lo público, y ahora que lo atraparon y lo llevaron a la cárcel, el maestro no lo visitó, en primer lugar no lo visitó, y segundo no hizo nada por ayudarlo a salir de la cárcel. ¿Pero por qué creen que pasó esto? Había un propósito. El propósito es el siguiente, porque entre esos mensajes que le mandaba Juan al maestro y el maestro a Juan, por medio de sus discípulos, el maestro le manda a decir lo siguiente, y aquí hay algo bonito, porque el maestro le manda a decir en una oportunidad donde Juan le dice que si él es el Mesías o esperan a otro. Imagínense, tenía estas confusiones. Entonces el maestro le manda y le dice que le digan que hay predicación, que hay enfermos sanados, que hay ciegos que recuperan la vista y todo esto, ¿no? Lo que estaba haciendo el maestro afuera. Pero resulta que el maestro le manda a decir en unos mensajes: tranquilo Juan, díganle a Juan que yo no lo he olvidado, que él tiene que aprender a confiar en el Padre, porque el Padre, al fin y al cabo, el Padre, el gran Padre, es el que tiene control de todo, y entonces que el Padre tiene algo mejor para él. O sea, ¿qué es lo que estaba esperando el maestro? Prácticamente, y el maestro le manda a decir a Juan: si sigues confiando en el Padre y confías en mí, y no dudas, y no hay un desliz de parte tuya por causa mía, le manda a decir. Es como cuando nos dicen también algún texto en la Biblia, que si nosotros no hallamos en tropiezo en las palabras del Señor, somos bienaventurados. Ahora, pero no son las palabras que dice el dogma, ¿no? No son palabras que han añadido a la Biblia. No, cuando no hayamos tropiezo en las verdaderas revelaciones del Maestro, cuando no hayamos, yo prácticamente lo veo así, cuando no hayamos tropiezo en su quinta revelación, en el mensaje puro y verdadero. Cuando no vemos tropiezo y no hallamos en el Señor tropiezo, entonces somos inmensamente felices, bienaventurados, porque no
a dudar de lo que realmente el Señor hacía y lo que el Señor decía, que era tan desfavorable para el mundo y tan odiado por el mundo que el mundo no quería escuchar esto. Los jerarcas, los del Sanedrín, su mismo pueblo no quería escuchar las palabras del Maestro. Hoy en día hay mucha gente que no quiere escuchar estas verdades y se dicen que son hijos del Señor y que son de Jesucristo y que son la iglesia de Jesucristo, pero no quieren escuchar las verdades. Entonces esas verdades los incomoda, esas verdades los pone hasta iracundos, ¿de acuerdo? Hasta lo insultan a uno. Entonces el Señor le dice a Juan: si usted no haya tropiezo en mí, espere la voluntad de mi Padre, porque cuando pases al otro lado hay algo mejor. Entonces, ¿qué estaba esperando el Señor ahí? Porque el Señor, como ya lo sabía, prácticamente el Señor sabía que a Juan ya lo iban a decapitar. Sí. ¿Pero era mejor para Juan eso? Sí. Era mejor. O sea, bueno, entre esas dos cosas, ¿qué sería mejor? ¿Que el Señor sacara a Juan de la cárcel o que esperara a que lo mataran? ¿Qué es mejor? Que lo decapiten, que muera. ¿Por qué? Porque la muerte es ganancia. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que ya no hay que temer a la muerte. Como yo le decía pues a Carlos y acá el día que veníamos hablando con la esposa de él y la hermana, no hay que tener miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es pasar al otro lado, es ganancia. No, que miedo a la muerte, que me voy a condenar, que el infierno, que porque no le tenga miedo a la muerte. Simplemente procure andar bien con Dios, ¿sí? No va a lograr la perfección porque aquí nadie logra ser perfecto. Ni perfecto ni santo. Alguien me cuestionaba porque yo le decía, es que los pioneros que estamos avanzando en este camino de llevar a la gente por el conocimiento de quinta revelación y todas estas verdades reveladas de Dios por los portadores de la verdad, prácticamente nosotros ya vamos siendo como esos 144,000, ¿de acuerdo? Los 144,000, ¿por qué? Porque en primer lugar abandonaron todo el sistema babilónico, que son todas las religiones. Por decir algo, si nosotros estamos en quinta revelación y estamos en este conocimiento tan avanzado y tan bueno y tan claro, y nos devolvemos a las religiones en las cuales estábamos antes, entonces nos volveríamos ¿a qué? A contaminar con esas mujeres. ¿Y quiénes son esas mujeres? Esas religiones judeocristianas, romanas y muchas otras, ¿ok? Nosotros ya no podríamos volver a eso. Si a mí me invitan, como le decía ahorita, si me invitan a predicar a alguna parte donde están estas religiones, yo lo que tendría que es hacer como el maestro hacía, embellecer la enseñanza. No hablarles tanto del tema de quinta revelación porque ellos no lo van a entender, me tratarían de loco, ¿de acuerdo? Pero tampoco podría hablar abiertamente de lo que hablábamos antes, avalando lo que hablábamos antes como si eso fuera la verdad. No podría hacer eso porque pues entonces no estaríamos en nada. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo como maestro? Unir las dos enseñanzas, o sea, tratar de sacar lo mejor de lo de acá, que es lo divino, y lo que enseñaba antes, y tratar de hacer aquí una enseñanza donde me puedan comprender, pero sin ir tanto allá y sin ir tanto acá. ¿De acuerdo? Estar como en ese hilo del medio para poderme hacer entender. Y eso era lo que hacía el maestro. El maestro embellecía las enseñanzas. Porque en ese entonces tampoco la gente estaba preparada para escuchar esos temas avanzados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Juan el Bautista finalmente lo decapitaron. ¿De acuerdo? Pero hasta donde tengo entendido por quinta revelación, Juan el Bautista es uno de los 24 consejeros en el universo. Entonces parece ser que hasta donde tengo entendido, no tengo muy clara la información, pero creo que Juan el Bautista es uno de estos consejeros y pues obviamente Juan el Bautista con todo este tiempo que ha pasado ya ha aprendido mucho, ¿ok? Entonces debe estar de pronto en un mundo de estancia siendo consejero, o sea, él está en su proceso también porque todo el mundo aquí después de que muere llega a un proceso y continúa, ¿no? Entonces alguien me decía, pero si es que usted se cuenta como uno de los 144,000, yo le decía, ojalá fuera así, ojalá sea así, y ojalá, y yo me visualizo así. ¿Por qué? Porque número uno, he abandonado todas las religiones del sistema. Yo ya no pertenezco a ninguna religión evolutiva del sistema. Yo no soy cristiano, no soy católico, no soy musulmán, no soy de raíces hebreas, no soy judaizante, no soy nada de eso. Yo soy directamente del Señor, y lo que estoy enseñando es lo que aprendo directamente de Él. No basado en hombres, ni en religiones, ni en doctrinas de libros que llaman sagrados. Y eso por un lado. Y no puede haber mentira en nosotros, en los que estamos avanzando como pioneros. No puede haber mentira. O sea, los que mienten para sacarle provecho
y para beneficiarse y vivir del lucro por causa de la palabra del Señor, eso es deshonestidad, eso es mentira. Y eso lo hacen pues pastores del sistema judeocristiano romano, ¿ok? Entonces, por ese lado ellos siguen su mentira. No pueden ser los 144, no puede alguno de ellos clasificar para ser los 144,000. Y por otro lado, una razón muy importante es el nacimiento de nuevo, ¿de acuerdo? Porque al abandonar todos esos sistemas religiosos, ya uno es como que hay un nacimiento de nuevo, espiritual, ¿de acuerdo? Mental. Ya uno no se congracia más con eso. Y un cuarto importante es que uno va por todo lugar donde va el maestro. ¿Y qué significa eso? Que uno aprende de él y lo que él enseña directamente o a través de sus portadores de la verdad es lo que uno va también a enseñar. O sea, eso se llama ¿qué? Seguir al maestro y sus enseñanzas por donde quiera que van. ¿Cierto que es bonito? Entonces ya es algo especial. Entonces que nos contamos como uno de los 144,000, bendito sea el Señor, ¿de acuerdo? Eso ya es maestría, ¿de acuerdo? Es maestría. Entonces, aquí lo que tenemos que esforzarnos es por alcanzar el conocimiento que el Señor quiere. De pronto en este mundo no vamos a tener un conocimiento amplio como el que más quisiéramos tener, pero ya hemos dado grandes avances y cuando pasemos al otro lado, nuestra especialidad va a ser ese conocimiento porque lo vamos a vamos a recibirlo de los maestros guías de luz en ese lugar. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un resumen que le doy acerca de ¿quién? De Juan el Bautista, aunque esta enseñanza ya están allá. Entonces, bueno, por eso las próximas enseñanzas de quinta revelación de Juan ya las he subido, o sea que saltaríamos a cuando el Señor ya empieza su ministerio, ¿ok? Por ahorita vamos a mirar lo que pasó en la estancia del Señor en el monte Hermón. Bueno, entonces, después de pasar algún tiempo en las proximidades de Cesarea de Filipo, Yeshua preparó sus provisiones. Adquirió una bestia de carga, en este caso era un onagro, ¿no? Un burro. Contrató a un muchacho llamado Tiglat y se dirigió por el camino de Damasco hasta un pueblo conocido en otro tiempo como Beit-Yem. ¿De acuerdo? En los cerros al pie del monte Hermón. O sea que pues no era tampoco arriba en el monte Hermón, era como en las faldas, como empezando, ¿no? Pero eso de todas maneras tiene que darse un recorrido muy largo. Aquí, poco antes de mediados de agosto del año 25, estableció su campamento. O sea que el Señor para la meditación se iba lejos, se iba a un lugar donde no hubiera bulla, donde no hubiera ruido. Mire, es que la meditación realmente uno la tiene que hacer es donde esté el silencio, donde esté todo en completa paz. Por eso es que por eso es que usted no ha visto que hacen campañas evangelísticas y que hacen una cantidad de musarañas y eso es una cantidad de gente y una gritería. Dígame qué concentración va a poder tener la gente en una algarabía de estas. El Señor enseña lo contrario, que es ir ¿a dónde? Al secreto, al silencio, allá a una montaña. Entonces dejó sus provisiones al cuidado de Tiglat y ascendió las laderas solitarias de la montaña. O sea, humanamente él iba solo. Durante este primer día, Tiglat acompañó a Yeshua en su subida hasta un punto determinado a unos 2,000 metros sobre el nivel del mar, donde construyeron un receptáculo de piedra en el que Tiglat tenía que depositar los alimentos 2 veces por semana. O sea que el Señor al irse acá a esta meditación, pues en la Biblia le han llamado que que se fue al desierto y que estuvo aguantando hambre, ¿cierto? Eso es lo que han dicho en la Biblia. Pero no fue así, ni fue a un desierto y ni mucho menos aguantó 40 días hambre, como dicen en la Biblia, o ayunó. Sino que este muchacho le llevaba, habían hecho el acuerdo. Y imagínate, tenía que ir en una mulita, en un burro, no sé, y tenía que ir 2 veces por semana desde donde se conseguían los alimentos a llevarle y guardarlos ¿dónde? En el depósito que habían hecho. Y ahí el Señor bajaba a tomar los alimentos. O sea que el maestro, aunque quizás hizo una dieta balanceada y de pronto
un día o 2 días no comió, pero no quiere decir que aguantó hambre todos los 40 días, ¿ok? El primer día después de dejar a Tiglat, Yeshua solo había ascendido un corto trayecto de la montaña, cuando se detuvo para orar. Entre otras cosas, le pidió a su Padre, bueno, al Padre Celestial, el verdadero, no a Yahvé, no a Jehová, le pidió que hiciera volver a su serafín guardián para que acompañara a Tiglat. Los serafines son del Señor, ¿ok? O sea, su creación, la creación que él ha hecho es de él. Es como los arcángeles. Yo les había dicho que los arcángeles no es que sea el arcángel Miguel, sino los arcángeles de Miguel, el arcángel de Miguel, que acompañara a Tiglat. Solicitó que se le permitiera subir solo hacia la última contienda con las realidades de su existencia mortal. Y esta petición le fue concedida. Siempre el Señor pedía permiso, ¿no? Mire que él, aún siendo el Dios y maestro de este universo, él siempre era sujeto y sometido a el Padre. Y siempre que daba un paso, él pedía permiso. Imagínense, nosotros ahí nos creemos pues los super, ¿cómo se llama? Como que todo lo podemos, ¿no? Los autosuficientes. Y el mismo maestro que sí era un Dios y que era poderoso, y que uno dice no tenía necesidad de pedir permiso, pero él siempre solicitaba el permiso al gran Padre. Entonces participó en la gran prueba con la única ayuda y el apoyo que era ¿quién? Su ajustador interior. ¿Y quién es el ajustador interior? La chispa divina, el ajustador de pensamiento, o sea, el Padre en la mente del maestro. ¿Ok? Mire que el Señor realmente, aunque humanamente estaba solo, porque él en ese momento ahí estaba como humano, ¿no? Recuerde que ahí todavía no había muerto, bueno, él estaba ahí como todo un humano. Pero él siempre iba acompañado del ajustador de pensamiento, y nosotros siempre andamos acompañados del ajustador de pensamiento. Lo que pasa es que mucha gente ni sabe qué es el ajustador de pensamiento, ¿ok? Porque de temas de mente no tienen ni idea. La gente solamente cree lo que dice un dogma y amén, y amén, y amén, y dicen amén a todo y no saben ni a lo que están diciendo amén. Entonces Yeshua comió frugalmente mientras estuvo en la montaña. Mire que dice que comió, ¿ok? Solo se abstuvo de todo alimento un día o 2 veces a la vez, pero no fue todos los 40 días, como dicen. Que en realidad aquí él estuvo en esta meditación, fueron 6 semanas. ¿6 semanas a cuánto equivalen? Como 40. Cada semana tiene 7 días. O sea, sí son como, 42 días. Como 40 y algo, ¿de acuerdo? Los seres superhumanos que se enfrentaron con él en esta montaña, con quienes luchó en espíritu y a quienes derrotó en poder, eran reales. O sea que estos seres se materializaron allí. Cuando él estuvo allí, estos seres vinieron y se materializaron. ¿Y quiénes eran estos seres? Eran sus mayores enemigos del sistema de Satania. O sea, ellos eran seres cósmicos, porque Satanás, Lucifer, Satanás, el príncipe Caligastia y muchos de ellos pertenecen al sistema de Satania, ¿ok? Por eso es que el sistema de Satania también ha estado en problemas, porque la rebelión fue directamente en el sistema de Satania. El universo tiene 10.000 sistemas, y fue en este sistema de Satania donde hubo la rebelión, ¿de acuerdo? Entonces, ellos cuando vinieron, ¿quiénes vinieron y se presentaron y se materializaron delante del maestro? Fue el lugarteniente de Lucifer, que fue Satanás. Él sí pudo presentarse porque Lucifer estaba detenido. Y el otro que se presentó ahí fue el príncipe planetario, el que muchos conocen como el diablo, ¿ok? Pero en realidad diablo o diablos es un conjunto de opositores al Señor, ¿de acuerdo? Entonces cuando dicen que diablo, realmente son diablos. Pero en este caso fue Satanás y fue el príncipe planetario. No eran fantasmas de la imaginación, producidas por los desvaríos intelectuales de un mortal debilitado y hambriento. O sea, como que alguien podría decir, no, lo que pasa es que como el Señor estaba aguantando hambre durante tanto tiempo, entonces comenzó a delirar, comenzó a tener delirios y comenzó a ver demonios y comenzó a ver cosas raras. No, el Señor no estaba débil porque el Señor estaba comiendo. Y aparte de eso, estos seres sí se materializaron ahí, porque los seres de allá se pueden materializar. ¿No han leído esto en Génesis 19? Cuando vinieron estos seres y se presentaron ante Abraham,
estos ángeles se materializaron. Y de hecho, Melquisedec es un ser cósmico, pero Melquisedec, o sea, la orden de Melquisedec que vinieron, como aquí 20, los que vinieron con él, ellos se materializaron. Ellos estuvieron aquí como hombres, como humanos. Lo que pasa es que cuando volvieron a salir, entonces se desmaterializaron, ¿ok? Entonces, ¿los ángeles sí se pueden materializar? Claro, porque son cuerpos mat, o sea, como entre materia y espiritual. En cambio, nosotros no nos podemos desmaterializar. ¿Por qué? Porque nosotros somos cuerpos totalmente materia, ¿no? No somos mat, somos materia, somos totalmente materia. Entonces el Señor no estaba ni debilitado ni hambriento. Entonces no eran imaginaciones producidas por una mente debilitada, hambrienta, que no había comido y que no pudiera distinguir la realidad de las visiones de esta mente enajenada. Yeshua pasó las 3 últimas semanas de agosto, las 3 primeras de septiembre en el monte Hermón. Durante estas semanas, o sea que él pasó las tres últimas semanas de agosto. O sea, él cumplía años el 21 de agosto. O sea que un cumpleaños lo pasó allá en solitario, ¿de acuerdo? Un 21 de agosto, él siempre cumplía años los 21 de agosto. Y en esta oportunidad le tocó pasar allá solo. Y otras en septiembre, en el monte Hermón. Durante estas semanas terminó la tarea mortal de alcanzar los círculos de comprensión mental y de control personalidad. Este tema de los círculos de comprensión mental sí que son importantes, porque son los círculos psíquicos que debemos manejar aquí en esta tierra y que debemos aprender cómo a distinguirlos y a aprender a orar a través de ellos. De pronto voy a subir enseñanzas sobre eso, de los círculos psíquicos. Son 7 y esto nos ayuda a la perfección, ¿ok? Círculos psíquicos. Entonces él terminó la tarea mortal de alcanzar los círculos de comprensión mental y de control de la personalidad. Por eso es que nosotros debemos aprender a manejar todo esto en la mente, para que ya la mente no nos sabotee, para que la mente no nos gobierne, sino para que nosotros podamos manejar nuestra mente. Porque cuando nosotros tenemos un problema es con la mente. Usted no ve que la gente hay veces pelea ellos mismos. Una persona pelea contra ella misma. ¿Pero es por qué? Porque la mente no le ayuda, porque la mente lo sabotea, porque la mente no tiene el conocimiento. Entonces le sabotea cualquier cosa que esté haciendo. Por eso es que estas enseñanzas son tan importantes, profundizarlas, para que la gente vaya despertando y se vaya dando cuenta en realidad quién es en el verdadero Dios. Durante todo este periodo de comunión con su Padre Celestial, el ajustador interior también finalizó los servicios que le habían sido asignados. O sea, trabajaba el maestro y trabajaba junto con él el ajustador de pensamiento. La meta mortal de esta criatura terrestre fue alcanzada allí. O sea, allí el maestro recuperó su total divinidad. ¿De acuerdo? Por eso le decía, hay otras enseñanzas que pues aquí no las veo, pero es el diálogo que hubo entre el Señor, Satanás ahí materializado, y el príncipe materializado, ¿de acuerdo? Y esto pues sería muy bueno también explicarlo, pero sería en otra oportunidad. Pero él ahí alcanzó su conocimiento, y él ahí también recibió la voz, la visitación y la voz del hermano, un hermano mayor de él, que se llama Emmanuel, y siempre le aconsejó: actúa como maestro. Actúa como maestro. Recuerde que el Señor, el maestro Miguel o el maestro Jesús de Nazaret, ellos son 700,000 hijos creadores paradisíacos. Y tanto hay hermanos mayores de él como hay hermanos menores. Es como en una familia. En una familia pueden haber 10 hijos, ¿sí o no? Pero no todos nacen al mismo tiempo. Unos son mayores y otros son menores. Entonces, Emmanuel en este caso era un hermano mayor y siempre lo aconsejaba que actuara como maestro. Solo quedaba para consumar la fase final de amortización entre su mente y el ajustador. Entonces, después de más de 5 semanas de comunión ininterrumpida con el Padre Paradisíaco, Yeshua estuvo absolutamente seguro de su naturaleza y de la certeza de su triunfo sobre los niveles materiales de manifestación de la personalidad en el espacio y tiempo. O sea, ya el Padre aquí lo convenció totalmente de quién era él. Recuerde que el maestro vino acá y nació y comenzó a crecer en sabiduría y en conocimiento. El maestro acá le tocó pasar por toda esta experimentación humana
y él crecía en conocimiento. O sea que cuando él llegó aquí y comenzó a experimentar directamente con el Padre, ya el Padre les puso las cosas claras. Le dijo: usted es usted es uno de los hijos creadores paradisíacos, usted es el creador de este universo, usted es el Dios de este universo, usted es esto, y poderoso en esto y esto. Entonces él recuperó toda su divinidad. Por eso es que es importante dialogar con el ajustador de pensamiento, con la chispa divina que es el Padre, porque él nos pone las cosas a nosotros claras. Yo por lo menos les hago una pregunta: ¿ustedes en realidad saben quiénes son ustedes? ¿En realidad saben quiénes son ustedes? ¿O les tocará ir a una meditación de tantos días para que el maestro, el Señor, les hable a través de la mente y les diga en realidad quiénes son ustedes? ¿Se atreverían a hacer eso como lo hizo el maestro? Sí. Pero imagine todo lo que le tocaría hacer. Entonces el maestro recuperó totalmente su divinidad. Ya él se comenzó a dar cuenta quién era, cuántos días tenía que pasar acá, y cuándo, mire, llegó a comprender perfectamente cuándo iba a morir, cómo y por qué. ¿Ustedes saben cuándo van a morir? El día, la fecha, el por qué. Nadie, pero sí se puede lograr. Se puede lograr. Y el ajustador de pensamiento te puede dar toda información, pero te tocaría hacer unas meditaciones tremendas que para eso el maestro nos las está enseñando. Ahora, no estoy diciendo que tienen que hacerla, simplemente estoy diciendo que el que le interese y quiera conocer más, pues le toca que esforzarse mucho más y ser ¿qué? Valiente. Esfuérzate y sé valiente. Entonces, después de más de 5 semanas de comunión ininterrumpida, imagínense, más de 5 semanas de comunión ininterrumpida. Por eso es que el maestro lo tocó que irse a una montaña solo, porque aquí uno se pone a meditar y lo interrumpe una cosa, lo interrumpe la otra, que el ladrido del perro, que el teléfono, y más ahora con los celulares que la gente no se desprende. Entonces nadie puede tener una comunicación interrumpida. Si queremos pagar este precio, mire todo lo que nos toca que hacer. ¿Sí se van preparando para eso? Ahí hay silencio, ¿cierto? Entonces son más de 5 semanas de comunión ininterrumpida con su Padre paradisíaco, y Yeshua estuvo absolutamente seguro de su naturaleza y de la certeza de su triunfo sobre los niveles materiales de manifestación de la personalidad del espacio y tiempo. Creía plenamente en el predominio de su naturaleza divina sobre su naturaleza humana y no dudó en afirmarlo. O sea, él dijo: ahora ya entendí totalmente, mi naturaleza divina es superior a la naturaleza humana. En otras palabras, mi mente de 5ª dimensión es superior a la mente de 3ª dimensión. Como por decir algo, ya un pastor de 3ª dimensión no puede explicar esos temas. Tiene que ser una persona de alto conocimiento elevado para poder explicar esos temas, porque ellos solamente viven, las religiones de este mundo solamente es en un plano tridimensional, no conocen el plano 5ª dimensión. ¿De acuerdo? Entonces por eso es que el maestro ya lo afirmó. Dijo: ya sé que mi naturaleza divina, ya lo comprendió plenamente, es muy superior a la naturaleza humana. Hacia el final de su estancia en la montaña, Yeshua pidió a su Padre que se le permitiera celebrar una conferencia, aquí es donde viene, con sus enemigos de Satania, en su calidad de hijo de hombre. Mire hasta dónde es. El Señor es duro. Atreverse a hacer un diálogo, él en su parte humana. Ojo, él en su parte humana, contra estos seres espirituales que tenían gran conocimiento. Eso es ya, para uno enfrentar eso, tiene que tener mucho conocimiento. Por eso es que la gente hay veces dice que habla con el diablo, que habla con Satanás, y no saben ni lo que dicen, porque es que estos seres, en primer lugar, están detenidos. Ellos no se van a presentar así por así, excepto el príncipe Caligastia. Pero la gente cree que es hablar ahí como con Satanás, hablar así como con 2 personas. No, esto es mucho más, ¿de acuerdo? Entonces la gente habla por hablar. Entonces dice que le pidió al Padre que se le permitiera celebrar una conferencia con sus enemigos de Satania en su calidad de hijo hombre, como Josué ben Yosef. Acuérdese que el dialecto de él en su idioma era natal, el arameo, y él se llamaba Josué, hijo de José, de Yosef. Esta petición fue concedida. La gran tentación, la prueba del universo, tuvo lugar durante la última semana en el monte Hermón. Esta es la conferencia que de pronto les quedo viendo qué fue lo que hablaron ellos, que es muy importante, ¿ok?
Satanás en representación de Lucifer, porque Lucifer no se pudo presentar porque Lucifer estaba detenido, es que él fue el autor intelectual de la rebelión, por lo tanto había sido detenido. Entonces la reunión fue con Satanás y el príncipe Caligastia, que era el príncipe planetario rebelde, y pues ahí estaban con el maestro. Y fueron hechos plenamente visibles para él, o sea, se materializaron. Esta tentación, esta prueba final de lealtad humana frente a las falsedades de las personalidades rebeldes, no tenía que ver con el alimento. Como vuelvo y le digo, como ya le dije hace rato, no es que el Señor estuviera delirando porque había aguantado hambre, no, él comía, ¿ok? Mire, los temas de los pináculos, han leído que en la Biblia dice que lo llevó al pináculo más alto del templo y que lo tentó, que se comiera una piedra. Eso no ha sido así, son invenciones. El Señor no tenía hambre, ¿por qué iba a decir que se convirtiera una piedra en pan? Es que sí inventan. El Señor no andaba con hambre y tampoco lo llevó al pináculo más alto del templo. No sé por qué se inventaron eso. Entonces, los temas de los pináculos del templo y los actos presuntuosos no tenía que ver con los reinos de este mundo. Ahora, ¿cómo que Satanás le va a ofrecer los reinos de este mundo? Pero si es que no son de él. ¿Cómo alguien que no tiene nada le va a ofrecer lo que no tiene al dueño? ¿Cierto que sería ilógico? Es como, digamos, usted tiene su casa y yo voy a su casa a ofrecerle su casa. Venga, si usted hace esto por mí o me adora, yo le regalo su casa. ¿Usted qué va a decir? Pero si es que esta casa es mía, se está loco, ¿ok? Entonces son invenciones que han dicho ahí para cuadrar todo, para poder manejar a la gente y poder hacer de ellas pues un mecanismo religioso de manipulación que les interesa lo económico. Entonces no tuvo nada que ver con eso, sino con la soberanía de un poderoso y glorioso universo. ¿Y quién va a ser Satanás, de dónde va a ser el dueño del universo? Lucifer, ¿de dónde va a ser dueño del universo? Es que ellos no crearon nada, ¿de acuerdo? El dueño del universo era el maestro. El simbolismo de vuestras escrituras estaba destinado a las épocas atrasadas del pensamiento infantil del mundo. O sea, esto que dicen en la Biblia es para una mente atrasada, una mente, infantil de tercera dimensión de este mundo, ¿ok? El que cree eso simplemente tiene una mente atrasada, así de sencillo. Las generaciones siguientes deberían comprender la gran lucha que mantuvo el Hijo del Hombre aquel día memorable en el Monte Hermón. Yo ya lo comprendí, pero en quinta revelación. Yo en los relatos bíblicos y en las enseñanzas que me habían dado, pues no, yo tenía una mente atrasada, por eso no podía comprender eso. Ahora lo tengo claro porque mi mente es de quinta dimensión, de quinta revelación. Por lo tanto, es una mente avanzada. Por eso dice en Hebreos, avancemos al conocimiento, a la perfección. ¿Sí me hago entender? ¿Lo vamos comprendiendo? A las numerosas proposiciones y contraposiciones de los emisarios de Lucifer, Yeshua se limitó a responder. Porque lo que le había mandado a decir Lucifer con Satanás al maestro y lo que le decía Caligastia era que no fuera, pues, o sea, que cediera, ¿de acuerdo? Que él no pretendía, que no debería pretender ser como el jefe o como que ellos tenían razón en lo que estaban diciendo. Ahora, si alguien se rebela contra un jefe, el que se rebela no tiene razón porque está haciendo algo indebido. ¿Cómo se va a rebelar Lucifer y Satanás y otros? Se van a rebelar contra el maestro, contra el Señor de esa creación y van a querer decir que ellos tienen la razón. No, es que la razón la tiene, es el jefe, el dueño, el padre, ¿ok? Entonces, ellos le decían, pues le daban a entender esto, que prevalezca la voluntad de mi Padre paradisíaco. Siempre el maestro, cuando ellos le decían así, ¿qué decía el maestro? Que prevalezca la voluntad de mi Padre paradisíaco, o sea, de Abba, amor. Y a ti, mi hijo rebelde, que los ancianos de los días te juzguen divinamente. O sea, él le decía a estos seres, a Satanás y a Caligastia, ¿qué le decía? Lo que ustedes me dicen no puede ser así, no se puede aceptar, y que aquí se haga la voluntad de mi Padre. Y así va a ser. Y por parte de ustedes, porque Él los amaba, a pesar de que eran rebeldes y todos opositores, Él los amaba. Él les decía, mis hijos, ¿de acuerdo? Porque es que Él los creó a ellos, pero eran unos hijos rebeldes que se habían levantado contra Él. Y Él les decía, en cuanto a ustedes, mi hijo rebelde o mis hijos rebeldes, que los ancianos de los días los juzguen divinamente. Ahora, ¿por qué el Señor no los juzgaba y por qué el Señor los remitía a los ancianos de los días? Los ancianos de los días son una orden muy elevada que son los encargados de decretar estos juicios
contra estos rebeldes. ¿De acuerdo? Esto no lo hace directamente el maestro, aunque él no lo hizo ahí porque él todavía ahí no había cobrado su total séptimo auto-otorgamiento que lo hacía soberano pleno de su universo. Por lo tanto, él ahí no podía juzgar. ¿De acuerdo? Porque el amor no lo permitía. Por eso él lo remitía ¿a quién? A los ancianos de los días. Los ancianos de los días son los que han encerrado, a los que tienen bajo prisión a Lucifer, a Satanás y a otros seres rebeldes. Entonces él les dijo: soy tu creador. Difícilmente pudo juzgarte con justicia y ya has despreciado mi misericordia. El Señor les hacía entender eso: yo soy el creador de ustedes. O sea, el Señor, ¿a quién creó? A Lucifer, Satanás, el príncipe Caligastia, a muchos ángeles, a Gabriel, ¿sí? Y muchos seres buenos fueron creados por el Padre, por el Maestro Divino y por la ministra divina. Pero estos seres se rebelaron, en el caso de Lucifer, Satanás y otros, ¿de acuerdo? Entonces, él le dijo: no puedo juzgarlos debido a mi amor, pero esta justicia yo se la delego a los ancianos de los días. Entonces te confío a la decisión de los jueces de un universo más grande. ¿Sí ve? Entonces, los jueces del universo más grande, ¿quiénes eran? Los ancianos de los días. Realmente ellos están en un universo más grande. Todos los arreglos y artimañas sugeridos por Lucifer a todas las proposiciones engañosas relativas a la donación de la encarnación, Yeshua se limitó a responder: que se haga la voluntad de mi Padre paradisiaco. Cuando la dura prueba terminó, el serafín guardián, que se mantenía apartado, volvió al lado de Yeshua y le aportó su servicio. ¿Se acuerda que dice que entonces venían ángeles y le servían? Entonces no es que vinieron ángeles a traerle un pedazo de pan, no, que porque el Señor tenía hambre, entonces vinieron los ángeles y trajeron pan y le trajeron no sé qué. No es que los ángeles vinieron a liberarlo de que lo subieron al pináculo. No, es que ahí no estaba en ningún pináculo. Ellos estaban en una cueva en Beiti, en la montaña Hermón. Ellos no estaban parados en el pináculo del templo. Y tampoco les mostró los reinos de este mundo. Entonces, ¿de dónde sacaron tanta mentira? Entonces, dice que él no los tenía. Satanás y Caligastia no tenía ya los reinos. no, pues es que... ¿Cómo le iba a ofrecer? No, y es que de hecho ellos no son creadores de nada. Ellos no son dueños de nada. Ellos tienen que estar al servicio. Es como cuando nosotros pasemos al otro lado, nosotros seguimos nuestra preparación hacia la perfección, pero nosotros allá no hemos creado nada, ni somos dueños de nada. Que después de millones de años lleguemos a la gran graduación, óigame bien, lleguemos a la gran graduación y seamos hijos también creadores, eso ya es diferente, pero eso tiene que pasar millones de años. Entonces, el hijo mayor, ¿en qué estamos? Ahí terminamos. En 8-9, ¿no? 8-9. Entonces, para que terminemos. Entonces, una tarde, a finales de verano, sí, ahí estamos, a finales de verano, en medio de los árboles y del silencio de la naturaleza, Miguel de Nevadón ganó la soberanía incontestable de su universo. Ahí ya él es el soberano pleno. ¿Quién? Nuestro adorado y maestro Miguel de Nevadón. ¿De acuerdo? Aquel día concluyó la tarde establecida para los hijos creadores de vivir hasta la saciedad la vida encarnada en la similitud de la carne mortal, en los mundos evolutivos del tiempo y del espacio. Esta proeza importantísima, era muy importante lo que pasó ahí, no se anunció al universo hasta el día del bautismo, meses más tarde. Pero en verdad tuvo lugar aquel día en la montaña, cuando Yeshua descendió de su estancia en el monte Hermón. La rebelión de Lucifer en Satania y la secesión de Caligastia en Urantia, o sea la tierra, estaban prácticamente arregladas. Ya el Señor había cuadrado todo. O sea que el Señor vendría a ser ya el soberano en todo, el universo, en el sistema, en el mundo. ¿Ok? Yeshua había pagado el último precio que se le exigía para obtener la soberanía de su universo, que en sí misma regula el estado de todos los rebeldes y determina que toda sublevación futura de este tipo, o sea, una sublevación, en el caso de que llegue a producirse, ya el Señor la soluciona inmediatamente. ¿Ok? Digamos que más adelante, dentro de muchos años,
llega a presentarse otra sublevación, otra rebeldía, ya el Señor la soluciona. Ya tiene las facultades totales, ¿ok? Ya en este caso no lo harían ¿quiénes? Los ancianos de los días, sino que lo haría él directamente. Mire que todo en el universo tiene orden, ¿no? Y aún el mismo maestro, siendo el creador del universo, se sujeta a esos órdenes del universo. Puede ser tratada de manera sumaria y eficaz. En consecuencia, se puede observar que la llamada gran tentación de Yeshua tuvo lugar algún tiempo antes de su bautismo y no inmediatamente después. Allí dicen que cuando él salió, creo que dicen que cuando él salió del ayuno, allá lo que dicen, ¿no? Que cuando salió del ayuno y el bautismo del ayuno, ¿fue que él fue tentado? No, esto fue antes, ¿ok? Al final de su estancia en la montaña, mientras Yeshua descendía, se encontró ¿con quién? Con el muchacho Tiglat, el que le llevaba los alimentos 2 veces por semana, que subía para acudir a la cita con los alimentos. O sea, ya él iba bajando y Tiglat iba otra vez a llevarle los alimentos, ¿no? Como habían acordado. Pero el Señor le pagaba por este tiempo, ¿no? Aquí quiero hacer una aclaración. El maestro no se aprovechaba de la gente. No es que yo soy el maestro, yo soy el pastor, yo soy el Dios, yo soy el no sé qué. Y entonces ustedes me tienen que servir de gratis. No, él le pagaba, él hizo un acuerdo y él le pagaba el tiempo. Y al final creo que también le regaló el animal, ¿no? Entonces, al identificarse que se volviera, solamente le dijo, el periodo de descanso ha terminado. Él habló de un descanso porque es que Tiglat, ¿qué se iba a poner a explicarle a Tiglat, cierto? ¿Qué iba a entender el muchacho? Simplemente le dijo que le estaba en un tiempo ¿de qué? De descanso. Él le dijo, tengo que volver a los asuntos de mi padre. Y se mantuvo silencioso y muy cambiado durante el viaje de regreso hacia Adán. ¿Qué pasó ahí con el Señor? Se notó un cambio espiritual, ¿sí o no? Muchas veces, ¿cierto que cuando nosotros entramos a Quinta Revelación se notan cambios? Sí. Uno nota cambios. Ay, la hermana como ha cambiado. Ay, el hermano como cambió. No, es que uno está en un silencio, uno está organizando los temas de la mente. Entonces no tiene que estar en esas bullas para poder organizar temas y ponerlos en control, en orden, ¿de acuerdo? Donde se despidió del muchacho, regalándole el asno. Luego se dirigió hacia el sur por el mismo camino que había venido hasta llegar a Cafarnaúm. Entonces, para una próxima enseñanza, lo manejamos con el tiempo de espera, aunque me parece que esta enseñanza, bueno, listo. Entonces, ¿la tenemos clara? Sí. Esperemos que así sea. Demos entonces gracias al Gran Padre, al Hijo Eterno, al Espíritu Infinito, al amado Maestro, a la Ministra Divina, a los ángeles, maravillosos portadores de la verdad, y a todos los universos, al universo local, a nuestra tierra Urantia, a todos ustedes que están aquí, todos nosotros, y damos gracias por las divinas enseñanzas que estamos recibiendo a través de estos portadores de la verdad. Gracias, gracias, gracias. Hecho está, hecho está, hecho está. Mucha paz.